Conociendo a don Julio, el médico de los pobres. De don Julio sabemos que fue un gran médico en el Elche de principios del siglo XX y que forjó la leyenda que hoy en día los más viejos del lugar conocen de ser el médico de los pobres, que atendía a personas sin recursos gratuitamente y además les ayudaba dejándoles dinero para medicinas, les daba ropa, mantas. En esta imagen le vemos en la fila superior, el segundo por la izquierda, junto a otros médicos ilicitanos antes de la guerra. La leyenda de ser una persona querida por todos sin importar su ideología, de no tener como prioridad el dinero, sino los valores humanos por encima de todo. Ello intentó llevarlo a la práctica también en su vida política, siendo el único ilicitano elegido como diputado a las Cortes en las elecciones generales de 1931. Esta imagen aparecía como propaganda electoral en un pay-pay. Don Julio fue una persona muy familiar. Aquí vemos algunas imágenes de una de las paredes de la habitación de la Torre de San Ramón, que hoy pertenece a su nieto Ramón Peral López. La historia familiar de don Julio en fotos. En esta imagen vemos la fotografía tomada a la familia después de un funeral. Siendo muy joven acabó la carrera de medicina y su primer destino fue Orcheta, en la provincia de Alicante. Con 24 años se casó con Herminia Álvarez Gimós. En esta época, los hombres tan jóvenes, para poder aparentar más edad, se dejaban crecer la barba. Aquí vemos el matrimonio con su primera hija, Herminia, nacida en 1910. Don Julio solo tuvo dos hijas, Herminia y Pilar, nacidas en Orcheta. Esta última nacida en 1913, año en que vuelve a su ciudad natal. Un par de años después, con 30 años, quedó viudo cuando muere su mujer, estando embarazada por un exceso de albumina. La madre de don Julio, Herminia Orozco Chacón, tuvo que trasladarse a casa de su hijo para cuidar a sus dos nietas huérfanas de madre. Unos años después pudieron dejar el luto. En la casa de campo que don Julio tenía en el pantano, le vemos sentada a la mesa junto con su segunda mujer, Asunción Manchón Navarro, y dos de sus nietos. En el entorno de la casa del pantano, sus nietos posan con las pertenencias de unos cazadores. Imagen muy tierna con sus bisnietos. Aquí le vemos junto con Asunción Manchón Navarro, ya muy mayores, pasean a sus perros por el huerto de Manchón, al que también se conocía como huerto de don Julio. Aquí
Aquí observamos a don Julio con su inconfundible pajarita. Aparte de médico y político, a don Julio le gustó mucho pintar. Algunos de sus dibujos tienen motivos familiares, como este, donde dibujó a sus nietos. O también dibujo un paisaje natural. Y en ocasiones algún paisaje urbano. A veces otros motivos más coloridos, como esta sevillana que pintó en junio de 1942 cuando estaba en el penal de Burgos. Otra de las habitaciones de la Torre de San Ramón nos depara una gran sorpresa: los verdaderos muebles de la consulta médica de don Julio, con las sillas que ocupaban los pacientes. La mesa y la silla donde atendía los pacientes. Y el sofá donde los pacientes esperaban su turno. Muy cerca se encuentra la casa de otro de los nietos de don Julio, llamado Julio Peral López, el cual muy amable me llevó para ver otros dibujos de su abuelo muy interesantes, como estos dos del penal de Burgos. Muchos de sus dibujos son del tamaño de una postal. En realidad, cuando estaba en prisión ni siquiera sabía si cuando estuviera en libertad le permitirían ejercer de nuevo la medicina. Muchos presos hacían estas postales con intención de venderlas. De nuevo otra sevillana. En el penal de Burgos, un compañero le hizo este retrato. Otra postal en la que dibuja el huerto de don Julio, antiguo huerto Manchón. Su nieto Julio conserva algunos dibujos de su abuelo materno donde él es el protagonista, realizados algunos de ellos en su cautiverio en el penal de Burgos. En este podemos verlo en la mesa comiendo junto a personajes de dibujos animados. Cuando don Julio le preguntaba a su nieto qué quiere ser de mayor, él decía que iba a ser pastor. En este dibujo lo vemos conduciendo unas cabras por un camino que va a parar en la Torre de San Ramón. En la dedicatoria se lee: para Julito, con muchos besos de su abuelo, Julio. En este gracioso dibujo se ve a Julito montado en moto
en dirección a Burgos y al pie se puede leer: si Julito tuviese una moto. Por último, las sorpresas de este gran oleo de un Julio María López Orozco joven con barba, sentado en una silla sosteniendo un bastón en sus manos. Hoy día es recordado principalmente por su leyenda como médico de los pobres. Se le ha puesto su nombre al parque que forma el antiguo huerto de Manchón, donde estaba la casa en la que vivió, después conocido como huerto de Don Julio. También tenemos el monumento que se le hizo a su memoria. Casualmente se encuentra en el terreno que un día perteneció a Don Julio. Según su nieto, Julio le pertenecía todo el terreno entre el puente de Canalejas y el de Altamira, hasta una altura aproximadamente del Corazón de Jesús. Fue vendiéndolo poco a poco para poder pagar las exageradas multas que le ponían cuando le condenaban en los múltiples procesos por los que tuvo que pasar. Al final solo le queda el trozo que entre la carretera y el río. Posiblemente este trozo, que ahora es parque público, lo donara al ayuntamiento. Me cuenta además una anécdota de su abuelo. Cuando se reunían los médicos en tertulia, uno de ellos le enseñaba su libretita donde tenía apuntados todos los pacientes que le debían dinero y no le pagaban. A lo que don Julio le decía que a él nadie le debía nada, porque nunca apuntaba lo que no le pagaban. Él vivió muy bien, pero al final de su vida ya no le quedaban prácticamente nada de todas las tierras y propiedades que tenía. Por último, nuestro colegio, el nombre de Don Julio en un centro educativo, una persona cuyos valores humanos quedaron sobradamente demostrados, es el nombre ideal para un colegio. Un lugar donde poder inculcar a los niños y niñas esos mismos valores.